Fue precisamente en el aniversario del fallecimiento de mi suegra, cuando, por casualidad, descubrí el blister de píldoras anticonceptivas en la habitación de mi cuñada, Isabel, a quien toda la familia de mi marido consideraba el epítome de la virtud y la dulzura. Sin dudarlo un segundo, las cambié a escondidas por otro tipo de pastillas. Y así fue como, en mitad de la noche, el grito desgarrador de mi suegro rasgó el silencio sepulcral, desenterrando un secreto atroz que aquella familia había intentado sepultar con esmero. Aquel día era el 10 de octubre, el tercer aniversario de la muerte de la madre de mi marido. La imponente casa de 3 plantas de la familia Torres, en una urbanización acomodada a las afueras de Sevilla, estaba sumida en una atmósfera tan solemne como asfixiante. El intenso aroma de los lirios blancos, mezclado con el olor de los guisos que subía desde la cocina, se colaba por cada rincón, haciendo que el ambiente, ya de por sí pesado, resultara irrespirable. Como esposa del segundo hijo, me había tocado levantarme a las 4 de la madrugada para prepararlo todo. Un banquete completo con 12 platos elaborados, desde el cordero asado al punto, con su piel dorada y crujiente, hasta una fuente de arroz caldoso con mariscos y un reconfortante consomé hecho a fuego lento durante horas. Todo había pasado por mis manos. Mis brazos estaban agotados, mi espalda dolorida y el sudor empapaba la vieja blusa de algodón que llevaba. Pero no me atrevía a quejarme, ni con media palabra, porque en esta casa conocía perfectamente cuál era mi lugar. Llevaba 6 años casada con Javier y le había dado a la familia Torres 2 hijas, 2 niñas preciosas y obedientes que, a los ojos de mi familia política, no eran más que palomas que tarde o temprano volarían del nido. Lo que este clan anhelaba, lo que mi suegro, el señor Mateo, repetía en cada comida, era un nieto varón, un heredero que continuara el legado de los Torres. Y como yo solo había tenido hijas, toda la culpa, toda la imperfección de esta casa, recaía tácitamente sobre mí. Mi silencio se interpretaba como sumisión, mi diligencia como una obligación, y la existencia de mis hijas y la mía parecía servir únicamente para recordarles una perpetua decepción. En completo contraste conmigo estaba mi cuñada, Isabel. Se había casado con Alejandro, el hermano mayor de mi marido, un año antes que yo. Aún no tenían hijos, pero toda la familia la mimaba y la cuidaba como si fuera una joya. Todos decían que a ella le costaba concebir, que Alejandro debía esforzarse más. Cada mes, mi suegro no escatimaba en gastos, comprando los tratamientos de fertilidad más caros y los suplementos vitamínicos más exclusivos, preparándoselos él mismo con la esperanza de que pronto floreciera. Isabel nunca tenía que mover un dedo en casa. Incluso en un día tan importante como este, mientras yo me afanaba en la cocina, ella estaba sentada en el salón, abanicándose con un abanico de sándalo y quejándose de vez en cuando de lo cansada que estaba. Mi marido Javier, al verla, corrió a preguntarle con preocupación: ¿Te encuentras mal otra vez, Isabel? Le diré a Sofía que te prepare una infusión de ginseng. Sofía, ese es mi nombre. En esta casa, a veces sentía que no tenía nombre, solo un rol, una herramienta. Escuché a mi marido llamarme y sentí una punzada en el corazón, un nudo amargo en la garganta. Él también era mi marido, el padre de mis hijas, pero delante de su familia, siempre elegía humillarme para complacerlos. En silencio, serví una taza de infusión caliente y la subí con cuidado. Isabel estaba apoyada en el hombro de Alejandro, con expresión cansada, pero en sus ojos brillaba una satisfacción difícil de ocultar. Al verme, frunció levemente el ceño. «Ay, Sofía, hueles tanto a aceite de la cocina, me cuesta un poco respirar». Me quedé paralizada, las manos que sostenían la taza temblaban sin control. Me había duchado y cambiado antes de subir, pero ni así podía escapar de su desprecio. Mi suegro, sentado en un imponente sillón de cuero tallado, al oírlo, carraspeó y soltó una frase fría como el hielo. «Además de ser incapaz de dar un heredero, ahora molestas a los demás. Vaya inútil». Cada una de sus palabras era como una aguja clavándose en mi corazón. Me mordí el labio con tanta fuerza que noté el sabor metálico de la sangre, tratando de tragar las lágrimas que pugnaban por salir. Dejé la taza en la mesa, sin atreverme a mirar a nadie, y susurré: «Lo siento, ahora mismo bajo a la cocina». Me di la vuelta y, a mi espalda, todavía oía la voz melosa de Isabel. «Papá, no la regañes. Seguro que no lo hizo a propósito. Debo de estar yo demasiado sensible». La falsedad en su voz me provocó náuseas. Corrí a la cocina, cerré la puerta de un portazo y me apoyé en la pared, jadeando. Ya había soportado suficiente. 6 años, 6 largos años viviendo como una sombra en esta casa, cargando con la culpa de no poder concebir un hijo varón,
mientras que la persona que debería sentir la mayor presión disfrutaba tranquilamente de todos los privilegios. Había llegado a pensar que quizás ese era mi destino, que ser nuera implicaba resignación. Pero hoy, mi paciencia había llegado a su límite. Justo en ese momento, entró mi marido. Me miró con cierta lástima. Sofía, no te tomes a pecho lo que ha dicho mi padre, solo está obsesionado con tener un nieto. Y intenta comprender a Isabel, ella también está bajo mucha presión. Levanté la vista y lo miré. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. ¿Presión? ¿Tener a toda la familia sirviéndola, con tratamientos y cuidados constantes? ¿A eso le llamas presión? ¿Y yo? ¿Alguna vez has pensado en mi presión? Javier desvió la mirada. Venga, mujer, no es para tanto. Ah, Isabel dice que le duele un poco la cabeza. ¿Puedes subir a su habitación y cogerle el chal de seda de color coral que guarda en el armario junto a la cama? Tengo que ir a recoger a los tíos. Dicho esto, se fue a toda prisa, como si temiera enfrentarse a mí un segundo más. Me quedé helada en la cocina, con el corazón vacío. Incluso mi propio marido consideraba natural que yo sirviera a mi cuñada. Respiré hondo, apartando mis emociones turbulentas, y decidí subir a la habitación de mi cuñada. Su dormitorio era el doble de grande que el nuestro, decorado con lujo y muebles caros. Un ligero olor a hierbas medicinales se mezclaba con el de un perfume de alta gama. Me acerqué al armario de la mesita de noche y abrí suavemente el cajón. El chal de seda estaba doblado, en la parte superior, pero al cogerlo, mi codo rozó accidentalmente un pequeño neceser que estaba al lado. El neceser cayó al suelo, y su contenido se desparramó, una barra de labios, una polvera y, algo más, un blister de pastillas blancas. Me agaché para recogerlo y, en ese instante, mi mundo se derrumbó. Era un blister de píldoras anticonceptivas de uso diario, de 28 comprimidos, y ya había tomado más de la mitad. Sostuve las pastillas en la mano, temblando de pies a cabeza, no de miedo, sino de una furia incontenible que ardía en mi pecho. Así que era eso. Así que su supuesta infertilidad, su cansancio, su presión, no eran más que una farsa perfectamente orquestada. Ella no quería tener hijos. Había estado engañando a toda esta familia, convirtiéndome en la cabeza de turco durante todos estos años. Todos los desprecios, las miradas de desdén, las injusticias que había soportado, todo provenía del egoísmo y la mentira de esa mujer. Apreté el blister en mi mano, los nudillos se me pusieron blancos. Una idea, loca pero audaz, cruzó mi mente. No la desenmascararía ahora mismo. No, eso sería demasiado fácil para ella. Le haría pagar por todo el daño que me había causado, pero de una forma que jamás podría imaginar. De repente, recordé que en el cajón de mi marido había un frasco de pastillas que un amigo le había regalado. Dijo que eran estimulantes sexuales, tanto para hombres como para mujeres, y le advirtió que las usara solo cuando fuera necesario. Javier nunca las había tocado. Con sigilo, volví a meter el blister de anticonceptivos en el neceser, dejé el chal sobre la cama y salí de la habitación sin hacer ruido. Fui directamente a mi cuarto, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Era hora de que yo, y solo yo, bajara el telón de esta farsa. De vuelta en mi habitación, cerré la puerta con llave, con el corazón todavía desbocado. El blister de mi cuñada yacía en la palma de mi mano, frío al tacto pero con un calor que quemaba. Ya no era solo un medicamento. Era la prueba de 6 años de injusticia, la encarnación de todos los insultos, de todas las noches en las que me tragué las lágrimas en silencio. Me había preguntado a menudo por qué el destino era tan cruel conmigo, por qué me había tocado una familia política tan despiadada y un marido tan pusilánime. Pero quizás el destino no era injusto. Quizás solo me estaba dando la oportunidad de reclamar mi propia justicia. Y esa oportunidad era ahora. Abrí con cuidado el cajón de Javier. En el fondo, debajo de varias camisas viejas, había un pequeño frasco de cristal oscuro, sin etiqueta. Esa era mi arma secreta. Aquel frasco que el mejor amigo de Javier le había puesto en la mano una noche de borrachera, diciendo que era importado, de efecto inmediato. Javier, siendo un hombre prudente y con un ego sensible, nunca se había atrevido a probarlo. Una vez me dijo, estas tonterías te pueden matar un día, pero esa tontería se había convertido hoy en mi as en la manga. Con unas pinzas pequeñas, saqué con cuidado cada una de las píldoras anticonceptivas de Isabel del blister. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y satisfacción perversa que crecía dentro de mí. Cada pastilla que sacaba me traía a la memoria una injusticia del pasado. La primera,
El día que nació mi primera hija, mi suegra aún vivía. Apenas miró a su nieta y suspiró. Otra paloma que se irá del nido. La segunda, cuando Isabel compró un bolso de marca y mi suegro la elogió sin cesar por su buen gusto, diciendo que sabía vestir para dar prestigio a la familia. Yo, que llevaba un vestido nuevo comprado en el mercado, recibí una mueca de desdén. Se nota que es barato, qué pinta más vulgar. La tercera, la cuarta, la quinta. Innumerables comidas que tuve que hacer sola en la cocina, comentarios sarcásticos, miradas de desprecio de toda la familia. Me convirtieron en una criminal solo porque no podía darles un nieto varón, mientras la verdadera culpable se sentaba a la mesa, interpretando a la perfección su papel de nuera devota y anhelante de un hijo. Tras sacar todas las pastillas restantes, usé una pequeña cuchilla para raspar un poco de polvo de la pastilla estimulante de mi marido. No me atreví a usar mucho, solo una cantidad minúscula, lo suficiente para causar un efecto secundario indeseado. Con sumo cuidado, introduje el polvo en los huecos vacíos del blister y luego lo sellé con una fina capa de papel de aluminio, intentando que pareciera lo más natural posible. Una vez terminado, volví a colocar el blister en el neceser de Isabel, dejando todo tal y como estaba, sin dejar rastro. Hice todo esto en un silencio sepulcral, hasta mi respiración se volvió imperceptible. Me sentía como una funambulista. Un solo error podría precipitarme al abismo, pero ya no había marcha atrás. Ellos me habían empujado a esto, así que no podían culparme por volverme despiadada. Llevé el chal de seda al salón y se lo di a Isabel. Ella lo cogió, su voz todavía débil. Gracias, Sofía. Eres una buena cuñada, no como yo, que no puedo ayudar en nada. Solo sonreí levemente, una sonrisa cuyo significado nadie podría comprender. No es nada, Isabel. Tú descansa y ponte buena, yo me encargo de todo. El resto de la tarde seguí siendo la nuera diligente y silenciosa. Fregué una montaña de platos, limpié la casa hasta dejarla impecable. Nadie de la familia me preguntó si estaba cansada, nadie me ofreció ayuda, lo consideraban mi deber. Mi marido, después de llevar a los tíos a casa, se sentó en el salón a ver la televisión, echando un vistazo de vez en cuando a la cocina para ver si ya había terminado. La cena transcurrió en la atmósfera de siempre. Mi suegro comenzó de nuevo con su sermón sobre el heredero. Los Torres hemos tenido primogénitos varones durante 3 generaciones. Si con Alejandro y Javier se rompe la tradición, no podré morir en paz. Lo decía mientras me miraba de reojo con una expresión de reproche. Yo simplemente agaché la cabeza y comí, fingiendo no oír. Isabel, por su parte, continuó con su actuación. No paraba de servirle comida a mi suegro, diciendo: «No te preocupes, papá, lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas. Supongo que aún no ha llegado el momento». Observé aquella farsa y sentí ganas de reír a carcajadas. ¿Intentándolo? Sí, intentando tomarse la píldora anticonceptiva cada día. Esa noche, después de terminar de limpiar, subí a mi habitación. Mis 2 hijas ya dormían profundamente. Contemplé sus rostros inocentes y sentí una punzada de dolor. Precisamente por ellas, debía ser más fuerte. No podía permitir que crecieran en un entorno donde su madre era despreciada y pisoteada. No podía dejar que sintieran vergüenza por ser niñas. Las arropé con cuidado y me senté junto a la ventana, mirando el patio oscuro. El viento nocturno comenzó a soplar, trayendo consigo un escalofrío. Sabía que una tormenta estaba a punto de desatarse en esa casa. No sabía cuál sería el resultado, ni a qué me enfrentaría. Pero no me arrepentía. Lo que acababa de sembrar no era solo una pastilla, sino la mecha que estaba a punto de incendiar un castillo de mentiras. Y, por ironías del destino, la primera cerilla la encendería mi propio marido. ¿Saldría mi plan como esperaba? ¿O surgiría algún imprevisto? ¿Sería desenmascarada la farsa de mi cuñada? Esa noche apenas dormí. Yacía en la cama, junto a los ronquidos acompasados de Javier, pero mi mente estaba extrañamente despierta. Escuchaba cada sonido de la casa, el silbido del viento, el chasquido de una salamanquesa en la pared, el tic-tac monótono del viejo reloj del salón, sonidos familiares que de repente se habían vuelto inquietantes, como si presagiaran algo inminente. Me quedé así, con los ojos abiertos en la oscuridad, hasta que casi amaneció. Solo entonces, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, caí en un sueño ligero e intranquilo. A la mañana siguiente, todo parecía seguir su curso normal. Me levanté la primera, como siempre, para preparar el desayuno. Mi suegro ya estaba en la mesa,
leyendo el periódico con su habitual semblante severo. Mi marido comió algo a toda prisa y se fue a trabajar. Solo había una cosa diferente. Mi cuñada Isabel bajó a desayunar con un rostro inusualmente radiante. Llevaba un vestido de seda de color rosa pálido, un maquillaje ligero y una sonrisa perpetua en los labios. Ya no parecía cansada ni abatida. Al verme, incluso me saludó alegremente. «Buenos días, cuñada. ¿Qué has preparado hoy que huele tan bien?» Me sorprendió un poco, pero le respondí con cortesía. «He hecho tostadas con tomate y jamón. Pruébalas, a ver si te gustan». Isabel se sentó y comió con ganas. Incluso se sirvió un trozo de tortilla de patatas, algo que nunca antes había hecho porque siempre se quejaba de que tenía demasiado aceite. Mi suegro, al verla, pareció muy contento. La miró con ojos llenos de esperanza. «Isabel, hija, hoy pareces mucho más animada. ¿Será que las vitaminas que te compré están haciendo efecto?» Isabel sonrió, lanzando una rápida mirada a su marido, Alejandro, antes de responder. «Sí, papá, supongo que en parte sí. Pero lo más importante es tener el ánimo alto. Últimamente, mi marido y yo estamos más unidos». Al decir esto, sus mejillas se sonrojaron de forma extraña. Alejandro, a su lado, pareció un poco incómodo, tosió y se apresuró a servirle más café a su mujer. Observé la escena con una extraña sensación. Parecía que mis vitaminas ya habían empezado a surtir efecto. Reprimí la sonrisa que amenazaba con aparecer en mis labios y me concentré en mi desayuno. En mi interior, una mezcla de emociones bullía, un poco de nerviosismo, un poco de regocijo y mucha curiosidad por lo que sucedería a continuación. Sabía que estaba jugando una partida peligrosa, en la que no solo apostaba mi propio bienestar, sino también el futuro de mis hijas. Después del desayuno, Isabel incluso me tomó del brazo y me susurró. «Oye, Sofía, gracias por encargarte de todo ayer. No me encontraba muy bien y no pude ayudar. ¿Qué te parece si esta tarde vamos de compras?» Como agradecimiento, invito yo. Me quedé de piedra. Era la primera vez en 6 años que Isabel me invitaba a salir. Antes, o me ignoraba o solo se dirigía a mí para darme órdenes. Este cambio tan repentino me hizo sospechar. ¿Sería otra de sus trampas o simplemente estaba de muy buen humor? Dudé un momento, pero acabé aceptando. Quería ver qué demonios tramaba. Esa tarde, Isabel me llevó a uno de los centros comerciales más lujosos de la ciudad. Me arrastró de una tienda de diseño a otra, comprando sin mirar el precio. Se compró varios vestidos de marca, unos zapatos de tacón carísimos y un set completo de cosméticos de alta gama. Luego se volvió hacia mí y dijo generosamente, «Sofía, elige lo que quieras, hoy invito yo». Aunque sorprendida, solo escogí una simple blusa de lino. No quería aceptar nada de ella. Mientras yo estaba en el probador, Isabel se sentó a esperar, enviando mensajes con su móvil y sonriendo sin parar. Su expresión era extraña, una mezcla de la timidez de una adolescente enamorada y la satisfacción de una victoria. La observé y una duda se apoderó de mí. Algo no cuadraba. Su cambio era demasiado brusco. No parecía una mujer que estuviera luchando por concebir, sino alguien inmerso en una relación ilícita. Recordé las veces que la había visto hablar por teléfono a escondidas, las veces que decía que iba a ver a una amiga y volvía tardísimo con una expresión extraña. Antes pensaba que era solo parte de su carácter peculiar. Pero ahora, atando cabos, me di cuenta de que su secreto quizás no se limitaba a unas píldoras anticonceptivas. Mientras divagaba, escuché sin querer la conversación de 2 dependientas que estaban cerca. Cuchicheaban entre ellas, mirando de vez en cuando hacia Isabel. «Oye, esa señora del vestido rosa me suena. ¿No es la mujer del jefe Alejandro del departamento de ventas de la empresa X?» «Sí, es ella. Últimamente la he visto mucho por aquí con un señor mayor, bastante gordo. Dicen que es un socio importante de la empresa. Parecían muy íntimos, quién sabe. Bueno, no es asunto nuestro, pero hay que ver qué suerte tiene, con un marido que la adora y otro que la mima». Sus palabras fueron como un rayo. Me quedé paralizada en el probador, con un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Jefe Alejandro, el nombre de su marido. Un señor mayor, gordo, un socio importante. ¿Acaso? ¿Acaso Isabel no solo estaba engañando a su familia política, sino que además le era infiel a su marido? Un secreto sobre otro secreto, una verdad más terrible que la anterior. Sentí que la cabeza me daba vueltas. La cuñada que yo creía egoísta y falsa era, en realidad, mucho más aterradora. No era un zorro, era una serpiente venenosa disfrazada de cordero. Salí del probador, esforzándome por mantener la compostura. Miré a Isabel, que seguía absorta en su teléfono, y en mi mente,
el plan de venganza comenzó a tomar un nuevo rumbo, uno mucho más cruel e inesperado de lo que había previsto. Las pastillas que había cambiado quizás no solo servirían para desenmascarar su mentira sobre los hijos, podrían ser el detonante de una bomba mucho mayor. Una bomba capaz de destruir no solo a ella, sino también el falso honor de toda esta familia. ¿Eran mis sospechas ciertas? Y si lo eran, ¿quién era el misterioso socio de mi cuñada y qué papel jugaba en toda esta farsa? La tarde de compras terminó en un ambiente tenso y forzado. Me esforcé por actuar con normalidad, pero las palabras de las dependientas resonaban sin cesar en mi cabeza. Isabel, sumida en su propia felicidad, no pareció notar mi extrañeza. De camino a casa, no dejó de presumir de sus compras y de lo mucho que Alejandro la mimaba. Yo escuchaba en silencio. Cada palabra que salía de su boca aumentaba el desprecio que sentía por ella. Una mujer que le ponía los cuernos a su marido, y aún podía hablar con tanta naturalidad de su amor, era simplemente repugnante. Al llegar a casa, puse la excusa del cansancio y subí a mi habitación. Necesitaba un momento de calma para ordenar mis pensamientos. Sentada en la cama, miré por la ventana, tratando de unir todas las piezas del rompecabezas. Las píldoras anticonceptivas, el cambio repentino de actitud de Isabel, la conversación de las dependientas, todo apuntaba en una misma dirección. Isabel mantenía una relación extramatrimonial, pero ¿quién era él y por qué se atrevía a hacer algo tan grave bajo las narices de una familia que valoraba el honor y la apariencia por encima de todo? Empecé a pensar en los hombres que habían formado parte de la vida de Isabel. Apenas salía, no tenía muchos amigos. Su círculo social se limitaba a la empresa de Alejandro y a los contactos de negocios de la familia. Un socio importante, mayor, gordo. Esa descripción me hizo recordar a alguien. El señor Vargas, un socio de negocios de mi suegro desde hacía muchos años. Tendría más de 50 años, era corpulento y siempre iba impecablemente vestido. Venía a menudo a casa a cenar para hablar de negocios con mi suegro y Alejandro. Cada vez que venía, traía regalos caros y no dejaba de halagar a Isabel. Isabel, qué mujer tan guapa y elegante. Con razón tienes a nuestro Alejandro loco perdido. Tener una nuera como usted es una bendición, Mateo. Antes yo pensaba que eran simples cumplidos, pero ahora, recordándolo, notaba que algo no encajaba. La forma en que el señor Vargas miraba a Isabel no era la de un adulto mirando a una joven. Había en sus ojos un matiz de deseo, de posesión, y Isabel, cada vez que él la halagaba, fingía timidez, pero sus ojos delataban un aire de triunfo. Una vez, incluso vi al señor Vargas deslizar discretamente una pequeña caja en la mano de Isabel, y ella la guardó rápidamente en su bolso. En aquel momento no le di importancia, pero ahora, si realmente era él, la situación se volvía extremadamente complicada. El señor Vargas no solo era un socio, sino también un amigo cercano de mi suegro. Sus negocios estaban entrelazados, con contratos millonarios que afectaban a la empresa familiar. Si esto salía a la luz, no sería solo un escándalo familiar, sino que podría provocar una crisis empresarial, incluso la quiebra de la compañía de los Torres. Quizás por eso Isabel se sentía tan segura de sí misma. Sabía que tenía en sus manos un as que le permitía controlar a toda la familia. No necesitaba tener un hijo varón, no necesitaba ser una nuera ejemplar, porque poseía algo mucho más poderoso. Su relación con el hombre que controlaba el destino económico del clan. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los cálculos de Isabel superaban con creces mi imaginación. Había convertido su matrimonio en una partida de ajedrez en la que su marido, Alejandro, era un simple peón, y mis hijas y yo nos habíamos convertido, sin saberlo, en el sacrificio necesario para ocultar sus sucias maquinaciones. Cuanto más lo pensaba, más crecía mi indignación. No podía permitir que siguiera campando a sus anchas. Tenía que hacer algo para desenmascarar su verdadera cara. No solo por mí, sino por todas las personas inocentes que estaba utilizando. Pero, ¿cómo? No tenía pruebas concretas. Todo eran suposiciones. Si hablaba ahora, nadie me creería. Incluso podrían acusarme de envidiosa, de inventar calumnias para perjudicarla. Necesitaba un plan perfecto, un golpe mortal que la dejara sin escapatoria. Y entonces, volví a pensar en el frasco de pastillas de mi marido. Quizás esa era la llave que abriría todas las puertas. Tenía que crear una situación, un escenario en el que el secreto de Isabel saliera a la luz por sí mismo, de forma natural e irrefutable. Empecé a trazar un plan detallado en mi mente. Debía ser paciente, esperar el momento oportuno, y ese momento, quizás, no estaba muy lejos. Esa noche, durante la cena, mi suegro anunció con alegría:
La semana que viene el señor Vargas vendrá a cenar. Acaba de cerrar un gran contrato y quiere celebrarlo con nosotros. Preparaos todos para recibirlo como se merece. Especialmente tú, Isabel. Prepara alguno de tus postres especiales para agasajar a nuestro invitado de honor. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Ahí estaba. Mi oportunidad había llegado. Aquella cena no sería solo una celebración. Sería el escenario final para la obra de teatro de Isabel. Y yo sería la directora de ese sorprendente acto final. Miré a Isabel. Sonreía radiante. Sus ojos brillaban de una forma extraña. Estaba feliz porque iba a ver a su amante, sin saber que una trampa perfecta la estaba esperando. Yo también sonreí, una sonrisa discreta. En esta partida de ajedrez, me tocaba mover la ficha decisiva. ¿Lograría tender una trampa a mi cuñada y a su amante en la propia casa de mi marido? ¿Cómo se desarrollaría esa fatídica cena? La semana transcurrió en una tensa espera. Yo seguí interpretando mi papel de nuera dócil y callada, dedicada a las tareas del hogar y a mis hijas. Pero en mi interior, una tormenta se estaba gestando en silencio. Dediqué toda la semana a preparar mi plan hasta el más mínimo detalle. Observé las rutinas de cada miembro de la familia, especialmente las de Isabel. Me di cuenta de que cada tarde, después de tomarse la infusión revitalizante que le preparaba mi suegro, solía subir a su habitación a descansar durante 1 hora. Ese era mi momento de oro para actuar. Finalmente llegó el día de la visita del señor Vargas. Era un sábado. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Toda la familia parecía emocionada y feliz. Mi suegro se había puesto su mejor traje y no paraba de dar órdenes en el salón. Alejandro y mi marido se encargaban de decorar la mesa, mientras que Isabel, como era de esperar, era la más deslumbrante de todos. Llevaba un vestido largo de color rojo vino que realzaba sus curvas. Se había maquillado más de lo habitual, con los labios de un rojo intenso y una mirada insinuante. Viéndola, nadie pensaría que era una mujer con problemas para concebir, sino más bien una que se preparaba para una cita romántica. Yo, como siempre, era la responsable de la cocina, pero esta vez no me sentía ni cansada ni humillada. Al contrario, una extraña excitación me recorría. Cada plato que cocinaba, cada fuente que decoraba, formaba parte de mi plan. Preparé a propósito platos de sabores intensos, picantes, y saqué una botella de un licor de hierbas casero que a mi suegro le encantaba. Un licor con fama de ser un potente vigorizante. Sabía que el señor Vargas era un buen bebedor y que no podría rechazar la invitación de mi suegro. Sobre las 8 de la tarde llegó el señor Vargas. Mismo aspecto de siempre, corpulento, cara lustrosa y un ostentoso reloj de oro en la muñeca. Nada más entrar, su risa resonó por toda la casa. Buenas noches, Mateo, buenas noches a todos. ¿Cuánto tiempo? Sigues en plena forma. Mi suegro salió a recibirlo con una sonrisa. Ricardo, bienvenido. Me alegro enormemente por tu nuevo contrato. El señor Vargas le estrechó la mano, pero su mirada no dejaba de buscar a Isabel, que estaba de pie, con aire recatado, junto a Alejandro. No es para tanto, Mateo. Todo ha sido gracias a tu ayuda y a la de la empresa. Ah, buenas noches, Isabel. Estás radiante esta noche. Isabel sonrió, con las mejillas sonrosadas. Buenas noches, don Ricardo. Es usted muy amable. La cena comenzó en un ambiente festivo. Todos brindaron por el éxito del señor Vargas. Mi suegro no paraba de llenar las copas. El señor Vargas, por su parte, se mostró muy entusiasta, bebiendo una copa tras otra. Isabel, sentada a su lado, le servía comida de vez en cuando. Sus miradas se cruzaban fugazmente, cargadas de mensajes que solo ellos entendían. Alejandro y mi marido, ajenos a todo, hablaban animadamente de negocios, sin percatarse de la extraña tensión que flotaba en el ambiente. Yo, sentada en un extremo de la mesa, lo observaba todo en silencio. Apenas probé el vino, necesitaba mantener la mente despejada. Cuando la cena alcanzó su punto álgido y todos estaban ya bastante alegres por el alcohol, supe que había llegado mi momento. Puse la excusa de que una de mis hijas no se encontraba bien y pedí permiso para subir a mi habitación. Subí las escaleras sigilosamente, pero en lugar de ir a mi cuarto, me desvié hacia la habitación de mi cuñada. La puerta estaba entornada. Entré con cuidado. La habitación estaba vacía, solo impregnada del olor a perfume y a hierbas. Me dirigí rápidamente al tocador de Isabel, donde reposaba la taza con el resto de la infusión que aún no se había tomado. Saqué de mi bolsillo una de las pastillas estimulantes de mi marido, la trituré hasta convertirla en un polvo fino y lo vertí todo en la taza.
con una cucharilla, lo removí hasta que se disolvió por completo. Luego dejé todo como estaba. Lo hice todo en menos de 1 minuto, con rapidez y sin hacer el más mínimo ruido. Antes de salir, coloqué mi teléfono móvil en un rincón discreto, con la cámara grabando. Quería registrar todo lo que estaba a punto de suceder. Sería la prueba irrefutable de su culpabilidad. Volví a la mesa, con el rostro impasible. Unos 10 minutos después, Isabel también pidió permiso para retirarse, diciendo que se sentía un poco cansada. Mi suegro incluso le dijo con preocupación: «Sube, tómate lo que queda de la infusión y descansa. Esas hierbas son muy buenas». Isabel sonrió y respondió: «Sí, papá, ahora mismo». Subió las escaleras, sin saber que lo que la esperaba no era un dulce sueño, sino una pesadilla. La fiesta continuó, pero mi mente ya no estaba allí, solo esperaba. Esperaba el grito que lo destaparía todo. Todo estaba perfectamente planeado, pero no contaba con que mi plan sufriría un giro inesperado, un giro que haría que todo fuera aún más dramático y aterrador de lo que había imaginado. ¿Qué sucedería en la habitación de mi cuñada y qué imprevisto desviaría el curso de mi plan? El tiempo pasaba lentamente, pesado como el plomo. Abajo, las risas y los brindis continuaban, pero para mí solo eran el telón de fondo de un silencio aterrador que se había apoderado del piso de arriba. Permanecí sentada, rígida, con las manos entrelazadas bajo la mesa. Un sudor frío me perlaba la frente, y el corazón me latía con tanta fuerza que temía que los demás pudieran oírlo. Pasaron 10 minutos, luego 20, y nada. El silencio prolongado comenzó a inquietarme. ¿Habría sido la dosis demasiado baja? ¿O quizás Isabel había descubierto algo y no se había tomado la infusión? 1000 preguntas se agolpaban en mi mente, dejándome casi sin aliento. Justo cuando empezaba a desesperarme, ocurrió algo inesperado. Mi suegro, después de beberse varias copas más de licor, se levantó de repente y tambaleándose dijo: «Uf, siento un calor. Debe de ser este licor tan fuerte. Con su permiso, voy a subir a descansar un rato. Ustedes sigan, por favor». El señor Vargas, también afectado por el alcohol, intentó retenerlo. «Pero Mateo, ¿ya te retiras? Siéntate y tómate otra copa». Pero mi suegro apartó su mano. «No, de verdad, no me encuentro bien. La edad no perdona. Alejandro, Javier, atended bien a nuestro invitado». Dicho esto, se dirigió hacia las escaleras. Observé su espalda encorvada y un mal presentimiento se apoderó de mí. Mi suegro también subía, al mismo piso donde Isabel estaba sola en su habitación. No, no podía ser. Intenté desechar esa idea descabellada. Seguramente iría a su propia habitación, pero entonces un pequeño detalle me hizo dudar. La habitación de mi suegro estaba al final del pasillo, a la izquierda, mientras que la de mi cuñada estaba justo al principio, a la derecha, y vi claramente cómo mi suegro giraba, a la derecha. Me quedé helada. Una verdad horrible, que nunca me había atrevido a imaginar, se materializó ante mis ojos. ¿Y si el amante secreto de Isabel no era el señor Vargas, sino mi propio suegro? Me negaba a creerlo. Era demasiado repugnante, demasiado perverso. Un suegro que siempre predicaba moralidad, que valoraba el honor de la familia por encima de todo. ¿Cómo podía cometer un acto de incesto? ¿Y Isabel, una nuera? Traté de calmarme. Quizás me había equivocado, quizás se había confundido de habitación por la borrachera, pero mi intuición me decía que algo terrible estaba ocurriendo allí arriba. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que subir a comprobarlo. Con la excusa de ir al baño, me levanté de la mesa. Subí las escaleras de puntillas, como un gato. Cuanto más me acercaba a la habitación de mi cuñada, más claros oía unos sonidos extraños. No eran gritos, sino gemidos, jadeos y los susurros de un hombre y una mujer. «Isabel, eres maravillosa. Papá, más bajo. Nos van a oír». Sentí que el mundo se me venía encima. Eran sin duda las voces de mi suegro y de Isabel. La realidad era mucho más espantosa de lo que había imaginado. No solo eran amantes, sino que estaban cometiendo ese acto depravado en su propia casa, el mismo día del aniversario de la muerte de mi suegra. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Tuve que taparme la boca para no vomitar. Rabia, asco, desprecio, todas esas emociones se mezclaron, llevándome al borde de la locura. Y entonces, tal y como había previsto, los efectos de la pastilla comenzaron a manifestarse. Los gemidos se hicieron más fuertes, más desesperados, y de repente, un grito desgarrador de mi suegro rompió el silencio. «¡Ah! ¡Ayuda! Mi corazón», seguido del grito aterrorizado de Isabel. «Papá, papá, ¿qué te pasa? Ayuda, por favor».
El caos se apoderó de la casa. Todos los que estaban abajo oyeron los gritos y subieron corriendo. Alejandro y mi marido fueron los primeros en llegar. Al abrir la puerta se encontraron con una escena dantesca. Mi suegro yacía en el suelo, retorciéndose de dolor, con la mano en el pecho, el rostro amoratado y espuma en la boca. A su lado, Isabel estaba arrodillada, cubierta solo con un fino batín, el pelo revuelto y el rostro pálido como la cera. «Papá, ¿qué te ha pasado?», gritó Alejandro corriendo a socorrerlo. «Llama a una ambulancia, rápido», le dijo a mi marido. El señor Vargas y los demás invitados también subieron. Se quedaron paralizados en la puerta, sin poder creer lo que veían. Un suegro sufriendo un infarto en la habitación de su nuera, en unas circunstancias inexplicables. Todas las miradas se clavaron en Isabel, llenas de sospecha y juicio. Ella solo sabía balbucear y llorar. Yo no sé, papá. Entró en mi habitación y... De repente se puso así. En medio del caos, yo era la única que mantenía la calma. Me quedé en un rincón, observándolo todo. Miré mi teléfono, todavía grabando en la esquina. Todo había quedado registrado, de forma clara e irrefutable. El telón de la farsa de Isabel y mi suegro por fin había caído. Pero nunca imaginé que el final sería tan sangriento y trágico. La ambulancia llegó y se llevaron a mi suegro en estado crítico. Toda la familia se fue con él. La casa quedó de repente vacía y silenciosa. Solo quedábamos los invitados, confusos, y yo. El señor Vargas se acercó, con una mirada inquisitiva. «Sofía, ¿qué ha pasado exactamente?». Yo solo negué con la cabeza, con una expresión inocente. Yo tampoco lo sé. Solo oí los gritos y subí corriendo. Por supuesto, yo lo sabía todo, pero aún no era el momento de revelar la verdad. Tenía que esperar. Esperar a que la bomba que había colocado estallara con toda su fuerza. Y sabía que ese momento no tardaría en llegar. ¿Sobreviviría mi suegro? ¿Y qué terremoto provocaría el video que había grabado en aquella familia? El hospital se convirtió en el segundo acto de la tragedia familiar. La luz blanca y fría del pasillo de urgencias iluminaba rostros descompuestos por el pánico. Alejandro caminaba de un lado a otro, mesándose el pelo, murmurando. ¿Por qué? ¿Por qué hoy? Mi marido, Javier, estaba acurrucado en un rincón, con la cara entre las manos, los hombros sacudidos por los sollozos. E Isabel estaba sentada en un banco, encogida. La chaqueta que Alejandro le había echado por encima no podía ocultar sus temblores. Sus ojos miraban a todas partes, lanzándome miradas que mezclaban odio y súplica. Yo me senté a cierta distancia, como una espectadora. No lloraba ni mostraba preocupación. En sus ojos probablemente yo era una esposa insensible, pero solo yo sabía lo aterradora que era mi calma en ese momento. Esperaba, como un depredador espera a que su presa caiga en la trampa. Tras casi 2 horas de angustiosa espera, un médico salió de urgencias. Se quitó la mascarilla, con rostro cansado y grave. ¿Quiénes son los familiares del paciente Mateo Torres? Somos nosotros, se apresuró a decir Alejandro. Doctor, ¿cómo está mi padre? El médico negó con la cabeza y suspiró. Hemos hecho todo lo posible. El paciente ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Su estado es muy grave. Ha superado la fase crítica, pero permanecerá en cuidados intensivos. La familia debe prepararse para lo peor. Luego, miró a Alejandro y a Javier y, bajando la voz, preguntó, «¿Antes del infarto, el paciente consumió algún tipo de estimulante?» Los análisis de sangre muestran una alta concentración de sildenafilo, un principio activo común en los fármacos para la disfunción eréctil. Esta sustancia, combinada con sus antecedentes cardíacos, es la causa directa del ataque. El pasillo se quedó en silencio. «¿Fármacos? ¿Para la disfunción eréctil?», balbuceó Alejandro, pálido. «No, es imposible. Mi padre nunca ha tomado esas cosas». Mi marido también levantó la cabeza, desconcertado. «Es cierto. Mi padre es muy cuidadoso con su salud. Tiene que haber un error». Las miradas de todos, incluido el médico, se volvieron instintivamente hacia Isabel. Ella dio un respingo y negó con las manos, con la voz rota. «Yo no he sido. No sé nada. No me miréis así». Pero su pánico solo aumentó las sospechas. Alejandro se giró bruscamente y la agarró por los hombros, gritando, «Isabel, dime la verdad. ¿Qué pasó en esa habitación? ¿Por qué estaba mi padre allí? ¿Y por qué tiene esa sustancia en la sangre?» No lo sé», sollozó Isabel. «Yo estaba descansando.
y papá entró diciendo que se encontraba mal, y de repente, le pasó esto. De verdad que no sé nada. Su débil negativa no convenció a nadie. Alejandro perdió el control, la sacudió con fuerza. Mientes, no te creo, algo has hecho. ¿Le diste algo a mi padre? No, yo no hice nada, gritó ella desesperada. La discusión se acaloró, atrayendo la atención de la gente. Una enfermera tuvo que salir a pedir silencio. Fue entonces cuando me levanté lentamente y me acerqué. Miré a Isabel a los ojos, con una frialdad cortante, y dije en voz alta, para que todos me oyeran: cuñada, quizás yo sepa por qué papá tiene esa sustancia en la sangre. Los tres se giraron para mirarme, sorprendidos. Isabel me miró con los ojos desorbitados, una mezcla de asombro y terror. ¿Qué? ¿Qué dices, Sofía? No le respondí. Me dirigí a Alejandro y a Javier. Creo que deberíamos volver a casa y examinar la taza de infusión que Isabel se estaba tomando justo antes de que papá sufriera el ataque. Recuerdo que no se la terminó. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría. Alejandro se detuvo, pensativo. Mi marido preguntó, confuso: ¿la infusión? ¿Qué tiene que ver? Solo Isabel entendió. Su rostro se volvió blanco como el papel. Balbuceó: La infusión no tiene nada. Es solo una infusión normal. ¿Ah, sí? Esbocé una sonrisa burlona. Entonces, ¿por qué pareces tan asustada? ¿O es que en esa taza hay algo que no quieres que sepamos? Había logrado sembrar la duda en sus mentes. Sabía que ahora no podrían dejar de pensar en esa posibilidad. Mi obra entraba en su clímax. No necesitaba hacer mucho más. Solo mover una ficha y todo el tablero se derrumbaría. Quería ver hasta dónde llegaría la actuación de Isabel cuando se enfrentara a una prueba irrefutable. ¿Me harían caso y volverían a casa a comprobar la taza? ¿Y qué horrible secreto se revelaría cuando lo hicieran? Mi sugerencia fue como una piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas de sospecha. Alejandro, sumido en la rabia y la confusión, se aferró a ella como a un salvavidas. ¿Qué quieres decir, Sofía? ¿Sospechas que alguien puso algo en la infusión de Isabel? No afirmé ni negué. Hablé con ambigüedad, con un tono de preocupación. No lo sé, solo me parece todo una extraña coincidencia. Papá entra en la habitación de mi cuñada y sufre un ataque, y el médico dice que tiene una sustancia extraña en la sangre. Solo temo que algún desalmado se haya aprovechado de que había tanta gente en casa para hacernos daño. Mis palabras desviaron hábilmente la sospecha, poniéndome a mí en una posición ventajosa. Me convertí en la cuñada observadora, preocupada por la seguridad de la familia, en lugar de la conspiradora. Mi marido, al oírme, asintió. Mi mujer tiene razón. Hoy había mucha gente extraña en casa. Solo Isabel sabía mis verdaderas intenciones. Me miró con furia, pero no podía hacer nada. No podía oponerse a que revisaran la taza. Sería como declararse culpable. Solo pudo intentar defenderse débilmente. ¡Qué tontería! No empecéis a imaginar cosas. Pero ya era tarde. Alejandro había tomado una decisión. No, hay que volver a casa y comprobarlo. Esto no puede quedar así. Se volvió hacia mí. Sofía, quédate aquí vigilando a mi padre. Javier y yo iremos a casa ahora mismo. No, gritó Isabel, agarrando la mano de su marido. Yo también quiero ir. No puedo quedarme aquí sola. Tenía miedo. Temía que si me quedaba a solas con mi suegro, yo pudiera decir algo que la perjudicara. Pero su pánico solo aumentó las sospechas de Alejandro. Él apartó su mano con frialdad. Tú te quedas aquí. Hasta que no se aclare todo, no te mueves. Dicho esto, él y mi marido salieron a toda prisa del hospital. Isabel los vio marchar, temblando. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de odio y desesperación. Tú, ¿qué has hecho? Me has tendido una trampa. Me encogí de hombros, con aire inocente. No sé de qué hablas. Solo quiero que se sepa la verdad para limpiar el nombre de nuestra familia. Sabía que esta partida ya la tenía medio ganada. Cuando Alejandro y Javier llegaran a casa, encontrarían la taza de infusión en el tocador, y cuando la llevaran a analizar, la verdad saldría a la luz. Isabel no podría negar que contenía un estimulante sexual, y entonces, todas sus explicaciones carecerían de sentido. Sola en el pasillo del hospital, frente a mi cuñada temblorosa, sentí un profundo agotamiento. No sentía alegría ni satisfacción, solo un vacío inmenso. Recordé los años pasados, los años de humillación e injusticia. Recordé el día que di a luz a mi segunda hija. Nadie de la familia política vino a verme. Solo Javier apareció un momento. Me dio algo de dinero y se fue.
Mis padres están enfadados. No los culpes, dijo. Yo, en la cama del hospital, con mi pequeña en brazos, lloré en silencio. ¿Qué había hecho mal? Solo era una mujer, una madre. ¿Por qué merecía un trato tan cruel? Recordé los aniversarios. Cada año lo mismo. Yo era la primera en levantarme, la que más trabajaba, y la última en sentarme a comer las sobras en la cocina, mientras Isabel se sentaba en la mesa principal, junto a mi suegro, recibiendo todas las atenciones. Una vez, mi hija mayor me preguntó inocentemente, «Mamá, ¿por qué la abuela e Isabel comen cordero y nosotras solo verdura?» Sentí que el corazón se me encogía. Solo pude abrazarla y mentir, porque a nosotras nos gusta más la verdura, cariño. Recordé las veces que Isabel me provocó. Rompió un jarrón caro y me echó la culpa. Perdió un anillo de oro y me acusó de ladrona. Y cada vez, mi marido no me defendió. Solo decía, «Aguanta un poco, por el bien de la paz en casa». Su cobardía me dolía más que las calumnias de Isabel. Me había convertido en una extraña en mi propio matrimonio, y recordé ese mismo día, el aniversario de mi suegra. Ni siquiera en un día así me habían dejado en paz. Continuaron con su farsa, convirtiéndome en la culpable, en la extraña. Mi paciencia se había agotado. No podía seguir viviendo en esa mentira. Tenía que rebelarme, no solo por mí, sino por mis hijas. Tenía que demostrarles que su madre no era una mujer débil y sumisa. El recuerdo de esos 6 años de humillación, lejos de debilitarme, fortaleció mi determinación. Las lágrimas que me había tragado, la rabia que había enterrado, se convirtieron en mi fuerza. Miré a Isabel, todavía pálida y sentada enfrente. Era digna de lástima, pero también de desprecio. Ella misma había destruido su vida, arrastrando a otros con ella. Un rato después, sonó mi teléfono. Era mi marido. Respondí. Al otro lado su voz temblaba. Sofía, tenías razón. En la taza de Isabel, había algo raro. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Ah, sí. ¿La habéis llevado a analizar? No. Pero he probado un poco. Sabe. Extraño. No como una infusión normal. Sofía, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién quiere destruir a nuestra familia? Guardé silencio un momento y luego dije lentamente, no saques conclusiones precipitadas. Quizás la persona que crees que es la víctima sea en realidad la culpable. Mis palabras sembraron en él una duda aún mayor. Sabía que, a partir de ese momento, su confianza ciega en su cuñada perfecta comenzaría a desmoronarse. Y eso era exactamente lo que quería. El drama no había terminado. Lo mejor estaba por llegar. Cuando se publicaran los resultados del análisis y cuando el video que había grabado saliera a la luz, entonces sí que todo estallaría. ¿Qué haría mi marido después de mis insinuaciones? ¿Y cómo reaccionaría la familia al descubrir la verdad sobre la infusión revitalizante? La llamada de mi marido terminó en un silencio tenso. Sabía que mis palabras le habían afectado. Ya no creía ciegamente en su cuñada. Había empezado a dudar, y esa era la primera grieta en el muro de mentiras que Isabel había construido. Una hora después, Alejandro y Javier regresaron al hospital. Sus rostros ya no reflejaban pánico, sino una ira y una decepción profundas. Alejandro no dijo nada. Se dirigió directamente hacia Isabel y le dio una bofetada que resonó en todo el pasillo. «Zorra, ¿cómo te atreves?», gritó, con los ojos inyectados en sangre. Isabel cayó al suelo, sujetándose la mejilla hinchada. «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué he hecho mal?» ¿Qué has hecho?», rugió Alejandro mostrándole un teléfono móvil con una conversación en la pantalla. «Explícame qué es esto». Eché un vistazo. Eran mensajes subidos de tono entre Isabel y otro hombre. «Te echo de menos. Mi marido se ha ido de viaje otra vez. Esta noche me tomaré la infusión especial que me prepara mi suegro. Prepárate, le he añadido un ingrediente secreto. Te aseguro que no olvidarás esta noche». El rostro de Isabel cambió de color. Eso no es mío. Alguien me ha tendido una trampa. ¿Una trampa?, rió Alejandro amargamente. ¿Tu teléfono? ¿Tus mensajes? ¿Y todavía lo niegas? Así que todo este tiempo me has estado engañando. Fingías que no podías tener hijos mientras tomabas anticonceptivos a escondidas. Fingías ser una santa mientras te acostabas con otro. Y hoy pensabas drogar a tu amante para revolcarte con él en nuestra propia casa. En el aniversario de la muerte de mi madre. No tienes vergüenza. Mi marido, a su lado, la miraba con asco. Cuñada, nunca pensé que fueras así.
Has convertido a mi hermano en un idiota y a nuestra familia en el hazmerreír. Y casi matas a mi padre. Resultó que, al volver a casa, no solo encontraron la taza, sino también un segundo teléfono que Isabel escondía bajo la almohada. Un teléfono sin contraseña que contenía todos sus sucios secretos. Mi plan había funcionado mejor de lo que esperaba. No necesité mostrar mi vídeo. La verdad se había revelado por sí sola. Isabel ya no tenía escapatoria. Se derrumbó en el suelo, llorando. Lo siento. Perdóname, Alejandro. Por favor. No volverá a pasar. ¿Perdonarte? La miró él con frialdad. ¿Crees que puedo perdonarte? Lo has destruido todo. Mi honor, mi familia, mi amor. Se acabó. Se volvió hacia mi marido. Javier, llama al abogado. Me divorcio. Haré que pague por todo lo que ha hecho. La escena atrajo la atención de todos en el hospital. La familia Torres, siempre tan orgullosa de su reputación, exhibía ahora sus trapos sucios en público. Yo observaba desde un rincón. No sentía alegría, solo un vacío inmenso. Mi venganza había tenido éxito, pero el precio era demasiado alto. Una familia destrozada, un hombre al borde de la muerte y unos niños inocentes que sufrirían las consecuencias. Pero, ¿y si no lo hubiera hecho? ¿Habría seguido viviendo en la injusticia? ¿Mis hijas habrían crecido siendo menospreciadas? ¿Isabel habría seguido engañando a todos? Quizás este final doloroso era necesario, como una cirugía que, aunque dolorosa, extirpa un tumor maligno. En ese momento, el médico volvió a salir. El paciente ha recuperado la conciencia, pero tengo que informarles de algo. Después de revisar los análisis y los mensajes que me han mostrado, sospechamos que esto no ha sido un simple infarto. Hay indicios de un delito de lesiones, incluso de intento de homicidio. Hemos informado a la policía. Vendrán a tomar declaración. Sus palabras fueron como una segunda bomba. ¿La policía?, susurró Isabel, sin una gota de sangre en el rostro. No esperaba que sus actos la llevaran no solo al divorcio, sino también ante la justicia. Mi partida de ajedrez había terminado, pero el resultado final ya no estaba en mis manos, sino en las de la ley, y sabía que el castigo para Isabel sería mucho más severo de lo que yo había planeado. ¿A qué sentencia se enfrentaría mi cuñada y cómo cambiaría la vida de mi familia política después de este terremoto? La llegada de la policía llevó el drama a su punto culminante. 2 agentes uniformados entraron con semblante serio, haciendo que el ambiente, ya tenso, se volviera irrespirable. Nos pidieron a todos los implicados, Alejandro, Javier, Isabel y yo, que pasáramos a una sala para tomar declaración. Bajo la luz fluorescente, todas las mentiras quedaron al descubierto. Isabel, enfrentada a las preguntas incisivas de la policía y a pruebas irrefutables, finalmente se derrumbó y lo confesó todo. Su amante era, en efecto, el señor Vargas. Su relación duraba casi 2 años. Él le había prometido una vida de lujo e incluso divorciarse para casarse con ella. Por eso, ella tomaba anticonceptivos en secreto y buscaba la manera de sacar dinero de la familia. La noche de los hechos, después de citarse con Vargas, puso el estimulante en la infusión con la intención de pasar la noche con él, pero no contaba con que su suegro entrara en la habitación. En su pánico, accidentalmente, le dio a beber la taza a él. Insistió en que no fue intencionado, que todo fue un accidente. Pero su declaración tenía una gran laguna. Mi suegro, al recuperar la conciencia, contó a la policía una verdad aún más terrible. Dijo que él no había entrado por error. Sabía desde hacía tiempo de la relación entre su nuera y Vargas. La había advertido varias veces, pero ella, lejos de arrepentirse, lo había amenazado. Le dijo que si hablaba, ella lo contaría todo, destruyendo el honor de la familia y llevando la empresa a la quiebra, ya que Vargas retiraría toda su inversión. Esa noche, al ver el comportamiento extraño de su nuera, decidió enfrentarla. Entró en su habitación para pedirle explicaciones, pero ella, astutamente, le ofreció la infusión, diciendo: «Tome, papá, para que se relaje, y luego hablamos». Él, sin sospechar nada, se la bebió de un trago. Y entonces ocurrió la tragedia. La declaración de mi suegro lo cambió todo. Isabel ya no era una víctima accidental, sino una conspiradora. Su acto no fue un descuido, sino un delito de lesiones con agravantes, posiblemente con la intención de silenciarlo. Frente a la declaración de su suegro y las pruebas, Isabel se vino abajo. Lloró y suplicó, pero ya era tarde. La policía decidió abrir una investigación y detenerla. El día que se la llevaron esposada, mi familia política se quedó paralizada. Alejandro, el hombre que tanto la había amado, solo pudo mirar cómo se la llevaban, con la mirada vacía. Lo había perdido todo: amor, confianza y honor. Mi marido Javier no se atrevía a mirarme.
Sabía que, si no hubiera sido por su silencio y cobardía, nada de esto habría pasado. Y yo lo presencié todo desde un rincón. No sentí satisfacción, solo un profundo cansancio. Mi venganza había ido mucho más lejos de lo que jamás imaginé. Tras la detención de Isabel, un luto se apoderó de la casa. Mi suegro, aunque fuera de peligro, quedó muy debilitado. Postrado en una cama, dependía de otros para todo. La empresa familiar se hundió. Vargas, al enterarse, retiró inmediatamente su capital, llevando la compañía a la bancarrota. Alejandro, hundido en una depresión, abandonó el trabajo y se refugió en el alcohol. El peso de la familia recayó sobre Javier. Tuvo que hacerse cargo de todo, cuidar de su padre, intentar salvar la empresa y enfrentar las habladurías de la gente. Envejeció 10 años en pocos meses. Cada vez que me veía, bajaba la mirada, lleno de remordimiento. Una noche, vino a hablar conmigo. No dijo nada. Solo se arrodilló ante mí. Sofía, lo siento, dijo con voz ahogada. Todo es culpa mía. Si no hubiera sido tan cobarde, si te hubiera defendido, nada de esto habría pasado. ¿Podrás perdonarme? Miré al hombre arrodillado a mis pies. El hombre al que una vez amé con todo mi corazón. Pensé que nunca podría perdonarlo, pero al verlo en ese estado, no sentí odio, solo lástima. Lo ayudé a levantarse. Levántate. Lo hecho está. No te culpo, ni te guardo rencor. Solo espero que puedas rehacer tu vida y cuidar de tu familia. Sabía que entre nosotros ya no había futuro. Mi amor por él había muerto, junto con los años de humillación. Ahora solo quería una vida tranquila con mis hijas. Me divorciaría, no por venganza, sino para liberarnos a ambos. La vida de cada uno tomaría un rumbo diferente, pero los fantasmas del pasado, probablemente, los perseguirían para siempre. ¿Encontraría yo la paz después de todo? ¿Y cómo sería mi nueva vida y la de mis hijas? Mi petición de divorcio no sorprendió a Javier. Probablemente, en el fondo, sabía que era inevitable. No insistió ni se opuso. Solo asintió en silencio, con una tristeza infinita en la mirada. Respeto tu decisión. Tú y las niñas merecéis una vida mejor. El divorcio fue rápido y silencioso, sin discusiones ni disputas por bienes. Él aceptó que yo tuviera la custodia completa de nuestras hijas. No pedí nada de la familia Torres. Solo quería llevarme a mis hijas y empezar de cero. El día que me fui de aquella casa, llovía a cántaros. Una lluvia que parecía querer limpiar los tristes recuerdos de los últimos 6 años. Alejandro no salió de su habitación. Mi suegro, postrado en la cama, me dio la espalda sin decir palabra. Solo Javier se quedó en la puerta, viéndonos marchar en silencio. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó mi hija mayor, agarrada a mi falda. Me agaché y la abracé, intentando sonreír. «Vamos a una casa nueva, un lugar solo para nosotras tres. ¿Y papá? ¿No viene?». No supe qué responder. Solo la abracé más fuerte. «Papá está ocupado. Vendrá a visitarnos cuando pueda». Salí de aquella casa sin mirar atrás. A mi espalda dejaba una familia rota. Frente a mí, un futuro incierto, pero no tenía miedo. Con mis hijas a mi lado, podría con todo. Alquilé un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. No era grande, pero era nuestro hogar. Empecé a buscar trabajo. Con mi título universitario y mi experiencia previa, no tardé en encontrar un puesto como contable en una empresa multinacional. El sueldo no era muy alto, pero suficiente para vivir con dignidad. La nueva vida no fue fácil. Compaginaba el trabajo con el cuidado de mis hijas. A veces me sentía agotada, pero ver sus sonrisas me daba fuerzas. Ellas, por su parte, se portaban de maravilla, como si entendieran la situación. Poco a poco, nuestra vida se estabilizó. Hice nuevas amistades. Me apunté a clases de yoga y a un club de lectura. Descubrí que el mundo era mucho más grande y que había muchas cosas buenas esperándome. Ya no era la nuera de los Torres, ni la mujer de Javier. Era Sofía, una mujer independiente, fuerte y libre. De vez en cuando, Javier llamaba para preguntar por las niñas. Pasaba la pensión puntualmente. Me contó que la empresa familiar había quebrado. Alejandro seguía refugiado en el alcohol, y su padre empeoraba cada día. Tuvieron que vender la casa para pagar las deudas. Ahora vivían de alquiler en un piso pequeño. Dijo que se arrepentía de todo, que ojalá pudiera volver atrás. Yo lo escuchaba en silencio. Ya no sentía dolor ni satisfacción, solo una calma extraña. El pasado había quedado atrás. Una tarde de fin de semana, paseando por el parque con mis hijas, me encontré con un viejo conocido. Era Daniel, un compañero de la universidad que una vez estuvo interesado en mí. Seguía igual, con la misma mirada amable y cálida. Nos invitó a un helado.
Pasamos una tarde agradable. Me contó que seguía soltero. Había estado estudiando en el extranjero y acababa de volver. Dijo que nunca me había olvidado. Yo solo sonreí. Sentí que la vida me estaba abriendo una nueva puerta. No sabía qué habría detrás, pero estaba dispuesta a cruzarla. Había superado las peores tormentas. Ahora merecía disfrutar de los días de sol. La vida no siempre es un cuento de hadas, pero después de la lluvia, siempre sale el sol. Y yo creía que, al final del camino, la felicidad me estaba esperando. Me abriría un nuevo amor, me sonreiría por fin la felicidad a mí y a mis hijas. Aquel encuentro casual con Daniel se convirtió en un punto de inflexión. Al principio solo lo veía como un viejo amigo, pero poco a poco, su sinceridad y su calidez se abrieron paso en mi corazón helado. Daniel no era como Javier, no tenía una apariencia deslumbrante ni palabras grandilocuentes, solo un corazón honesto y un hombro en el que apoyarse. Siempre estaba ahí para escucharme, jugaba con mis hijas como si fueran suyas y se convirtió, de forma natural, en parte de nuestra pequeña familia. Mis hijas lo adoraban. Verlas reír a su lado me llenaba de una calidez que había olvidado. Pero yo dudaba. La herida de mi matrimonio roto aún no había cicatrizado del todo. Tenía miedo de volver a sufrir. Una noche, Daniel me confesó sus sentimientos. Sofía, sé por lo que has pasado, pero quiero que sepas que te amo. Te amo por ser la mujer fuerte y maravillosa que eres. Y amo a tus hijas. Dame una oportunidad para cuidaros. No pude contener las lágrimas. Por primera vez en muchos años me sentí amada y valorada. Asentí, llorando de felicidad. Nuestra boda fue una celebración sencilla y emotiva. Nos mudamos a una casa más grande, con un pequeño jardín. La vida se volvió tranquila y feliz. Daniel era un marido y un padre excepcional. Me sentía segura, protegida. Un día, recibí la noticia de que Isabel había salido de la cárcel antes de tiempo por buen comportamiento. Había cumplido 4 años por sus crímenes. Se marchó lejos, a empezar de nuevo. Nadie supo más de ella. Alejandro, con el tiempo, logró superar su depresión y encontró un nuevo trabajo. Vivía solo, en silencio. La familia Torres estaba completamente arruinada. Mi suegro había fallecido. Javier, tras la quiebra, trabajaba en lo que podía, solo y arrepentido. Escuchaba estas noticias con una calma total. Todo el rencor se había desvanecido. Solo deseaba paz para mi nueva familia. Una tarde, recibí una carta sin remitente. La letra era temblorosa, pero la reconocí. Era de Isabel. Sofía, cuando leas esto, probablemente yo ya no esté en este mundo. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón. He pagado por mis pecados con la cárcel y una vida de soledad. La vida me ha enseñado que lo más valioso no es el dinero, sino el amor y el perdón. Supe que cuidaste de Javier en sus últimos días. Gracias por mostrarme lo que es la bondad. No espero que me perdones, solo quería pedirte disculpas y desearte toda la felicidad que mereces. Adiós. Isabel, leí la carta con lágrimas en los ojos. No de pena, sino de emoción. Finalmente, había encontrado la paz. Guardé la carta como un recordatorio. El odio solo trae dolor. Solo el amor y el perdón pueden sanar las heridas. Mi vida, después de tantas tormentas, había encontrado su remanso. La felicidad no estaba en la venganza, sino en la capacidad de perdonar, de amar y de ser amada. Y ese, para mí, era el final más perfecto de todos.